Hola a todos, somos el equipo Frutifantástico y les vamos a platicar sobre la medicina en los pueblos primitivos. Podemos afirmar que la medicina practicada actualmente refleja la que existía en los albores de la civilización, antes de que existiera la escritura y que la historia comenzara a ser registrada. Se han realizado varios estudios y se ha llegado a la conclusión de que los pueblos primitivos compartían varias características, como que las enfermedades podían adquirirse de diversas formas, ya sea por posesión, mal de ojo, susto, pero la más frecuente era el castigo divino, en el cual las enfermedades eran enviadas por deidades a todo aquel que se atreviera a quebrantar alguna ley, o bien por brujos o hechiceros, quienes eran también los únicos que trataban a los pacientes. El concepto mágico religioso de la medicina estaba difundido ampliamente por los grupos primitivos de todo el mundo, obviamente con algunas diferencias según la época y la región geográfica en la que se encontraran. De hecho, cuando se dio el encuentro de la cultura mesoamericana con la española en el siglo XVI, ambas compartían este concepto mágico religioso de la medicina, aunque sus respectivos dioses tenían nombres diferentes. Pero pensaban básicamente lo mismo, que los dioses enviaban las enfermedades y ellos debían pedir su perdón por medio de ofrendas, ritos, encantamientos, penitencias, entre otras cosas. Ahora vamos a adentrarnos a la medicina asiria. Antes que nada debemos tener en cuenta algunos puntos importantes. Por ejemplo, la escritura se inició en la ciudad de Uruk, Mesopotamia, en el año 3500 a.C. aproximadamente, y que fue el rey Hammurabi el primero en levantar un cuerpo de leyes para regular la administración, que incluye algunas relacionadas con la cirugía y que son las más antiguas que se conocen. Este cuerpo de leyes se conoce como el Código de Hammurabi, y en él se referían a algunos apartados acerca de la práctica quirúrgica, donde establecen los honorarios que deben cobrarse según el nivel social y económico del paciente, y también según el resultado de la cirugía. La medicina asiria era mágico-religiosa, con predilección por el mecanismo de posesión, pero con un alto grado de especialización. Algo muy interesante es que Asiria y Babilonia consideraban la condición humana como esencial y permanentemente sumisa a la divinidad. Había un sinfín de tabúes y obligaciones religiosas y morales que envolvían la existencia del individuo. Entonces es de suponer que los conocimientos anatomofisiológicos de asirios y babilonios eran sumamente básicos y toscos. Para liberarse de los demonios era necesario practicar exorcismos acompañados de purificaciones y sacrificios y penitencias que llevaba a cabo el Asu, que era el médico asirio. Los Asu desarrollaron una serie de medidas terapéuticas que ayudaban a extirpar al demonio por medio de plantas, lodo, vendajes, ungüentos y emplastos. Cabe destacar que contaban con una amplia variedad de ingredientes para utilizar en dichos tratamientos. Los Asu pensaban que podían ahuyentar a los demonios por medio de repugnantes preparaciones que se administraban vía oral con el fin de que el demonio se asqueara y huyera. Asimismo, colocaban estatuillas cerca del paciente para que cuando el demonio las viera se asustara y huyera. Ahora vamos a hablar sobre la medicina egipcia. Los historiadores antiguos alababan la capacidad de los médicos egipcios. Por ejemplo, Homero decía que en Egipto los hombres eran más hábiles en medicina que ningunos otros, y Heródoto, por su parte, aseguraba que la medicina estaba muy especializada, a tal grado que había médicos que solamente estudiaban y trataban una sola enfermedad. Como en otras culturas, prevalecía la medicina mágico-religiosa, en la que el sacerdote era el médico y los dioses los causantes de las enfermedades. La medicina egipcia estaba muy ligada al nombre de Imhotep, quien era considerado el dios de la medicina. Los enfermos acudían a sus templos, dormían ahí y en sus sueños se les aparecía el dios, indicándoles el tratamiento apropiado. Mucho de lo que se sabe respecto a la medicina egipcia se debe a la existencia de varios papiros antiguos. Los más famosos son el papiro de Edwin Smith, el de Evers y el de Cajun. Ahora les voy a hablar de lo que es la medicina mesoamericana precolombina. Antes de 1492, en Mesoamérica se desarrollaron varias culturas como la maya, la purépecha, la tomí, la náhuatl y otras más, pero justamente de esta última es de la que existe más información sobre sus ideas y prácticas médicas. Lo poco que se sabe de la medicina de las otras culturas mesoamericanas nos aparta en lo esencial de los principales elementos de la náhuatl. Pero en todo esto, ¿cuál era la relevancia de los dioses? Tenemos al gran y famoso Tlaloc, señor de la lluvia, que producía enfriamientos, catarros, neumonías y reumatismos. Tenemos a Xochiquetzal, que es la diosa del amor y de la fertilidad. Envidiaba enfermedades venéreas y complicaciones del embarazo y del parto. Y a Xipetotec, nuestro señor el desollado, era especialista en enfermedades de la piel. Pero si me pasaba algo, ¿qué hacía? ¿Cómo me curaba? Para eso estaba en las consultas del mundo antiguo. Cuando el padecimiento era algo natural, como una fractura, consecuencia de una caída en el ascenso de una montaña, lo relacionaban con una causa divina, pues sabían que en los sitios más peligrosos de la montaña moraban los chaneques y otros espíritus malignos, expertos en empujones y zancadillas.
Con frecuencia la enferma azteca no tenía conciencia de haber violado alguna ley o mandamiento religioso, por lo que en la consulta con el médico incluía no solo el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, sino también la identificación del dios enojado. Esto era muy importante porque los ritos, sacrificios y exorcismos eran diferentes para cada dios. Además, los rezos y las ceremonias religiosas, el médico también empleaba medios terapéuticos naturales, entre ellos principalmente la herbolaria. Pero a todo esto, ¿de verdad funcionaba la medicina primitiva? ¿Era eficiente? ¿Qué resultados tenían los médicos primitivos? ¿En verdad se beneficiaban sus pacientes? Bueno, los resultados de los médicos primitivos eran bastante buenos. Muchos enfermos se beneficiaban con las funciones del chamán, pero no precisamente por ellos mismos, sino por otras razones. Una de ellas es el efecto psicológico positivo, en la que el enfermo, el médico y el entorno social al que todos pertenecen comparten las mismas creencias e ideas sobre las enfermedades, sus causas y sus métodos de curación. También tenemos la historia natural, que en ausencia de medidas terapéuticas que realmente las modifiquen, muchas enfermedades revelan una historia clínica, característica, diversas manifestaciones clínicas, sugestivas y un final propio que varía desde curación habitual hasta muerte inevitable. Y por último, tenemos al efecto placebo, que placebo viene de placid, que quiere decir complacer, el efecto fisiológico positivo de un agente totalmente inerte cuando se administra a una persona que cree y espera tendrá el efecto deseado. Ahora vamos a empezar con lo que es la medicina en Grecia. La civilización griega se extiende desde los siglos 9 o 10 a.C. hasta el siglo I a.C. La cultura griega antigua ocupa la primera mitad de este lapso. Durante la época antigua, el pueblo griego integró su identidad étnica y social a partir de grupos aqueos, jonios, dorios y orientales, incluyendo a los fenicios y otros habitantes de las costas del Mediterráneo. La cultura griega clásica se desarrolló en la segunda mitad a partir del siglo V a.C., el llamado siglo de Pericles, hasta el siglo I a.C. El llamado milagro griego ocurrió durante el siglo V a.C. Le deben gran parte de su existencia y de su estructura a las tradiciones, a las experiencias y a las ideas que recibieron y adoptaron de sus antecesores y vecinos, y procedieron a cambiarlas y a mejorarlas por medio de su genio incomparable. Continuando con la medicina en la Grecia antigua, esta tenía una base muy sólida respecto a lo mágico religioso. Se rendía culto al dios griego de la medicina, conocido como Asclepiades, el cual era hijo de Apolo, quien originalmente era el dios griego de la medicina. Los pacientes acudían a centros con culto a Asclepiades. Estos llevaban ofrendas u obsequios a cambio de que fueran curados de sus males. Los pacientes eran conducidos al Abatón, que era el lugar más sagrado del templo. Allí se encontraba una estatua del dios Asclepiades esculpida en mármol y oro. Llegando la noche, los enfermos hacían oraciones al dios Asclepiades y se dormían en el Abatón. Durante el sueño del paciente, Asclepiades y sus colaboradores se aparecían. Los colaboradores eran sus hijas Higiene y Panacea y sus hermanas divinas. A este lapso en el que aparece Asclepiades se le llama incubatio. El médico o iatros era un sacerdote que se limitaba a recoger las ofrendas u obsequios. Igual se encargaba de vigilar que se cumplieran los rituales y una que otra vez a ayudar a los pacientes. El diatros era el equivalente al chamán de la medicina primitiva, solo que, como se mencionó, tenía sus actividades más restringidas. Respecto a la medicina en la Grecia clásica, como ya se mencionó, esta se desarrolló en el siglo V a.C. y hasta el siglo I a.C. Tiene aspectos muy importantes, iniciando con que la medicina sufre un cambio radical, abandonando lo mágico, lo mítico y los componentes religiosos, haciendo de la medicina una profesión independiente y una verdadera ciencia, con lo que se empieza a hacer énfasis en la razón. Algunos filósofos querían responder preguntas sobre la naturaleza, pero sin recurrir a los dioses. Se les llamaba filósofos presocráticos. Omitían a la mitología y no aceptaban explicaciones sobrenaturales. El primero de ellos fue Tales, quien asoció el agua con la vida y le pareció que era el elemento que podía dar origen a todo lo demás, mientras Anaxímenes y Diógenes creían que el aire era el origen de todo. Tiempo después, nació la teoría de los cuatro humores, establecida por Empédocles, que perduró hasta la llegada de la medicina moderna a mediados del siglo XIX. Esta teoría consideraba que los cuatro elementos, fuego, aire, tierra y agua, se equiparaban a los cuatro humores del cuerpo: la sangre, bilis, flema y bilis negra. En esta teoría, el tratamiento se dirigía a restaurar el adecuado equilibrio de los elementos, controlando dos pares de cualidades opuestas: calor y frío, humedad y sequedad. Hubo otro antecedente para el origen de las enfermedades. Esto sucedió en Egipto, 1000 años antes. Los SNW imaginaron que en el contenido intestinal se generaba un principio patológico, que podía pasar el resto del organismo y que este era capaz de producir trastornos graves en ellos. A este principio se le llamó WDHW. Al mismo tiempo que la medicina racional, se practicaba la medicina primitiva o sobrenatural, ejercida por los diatros. Con Hipócrates, mejor conocido como el padre de la medicina, los avances fueron superiores y definitivos. Separó totalmente a la medicina de las concepciones mágico-religiosas y de la filosofía, y la transformó en una verdadera profesión.
se le atribuye la autoría del juramento hipocrático, de la obra Corpus Hippocrático, que es un conjunto de más de 70 escritos sobre medicina. Hipócrates basó la práctica médica en el pronóstico y en el cuidado del paciente. También extendió las observaciones clínicas a la historia familiar y el ambiente. Se afirma que medía el pulso de los pacientes cuando examinaba por primera vez al enfermo para saber si mentía. En la época de Hipócrates no se tenía grandes conocimientos de anatomía, debido a la prohibición de diseccionar los cadáveres existentes en aquella época en Grecia. Pero la escuela hipocrática tuvo grandes éxitos usando diagnósticos generales y tratamientos pasivos. La medicina en el Imperio Romano. En el año 332 a.C., después de la conquista de Egipto, Alejandro Magno buscaba un sitio en donde fundar una de sus 17 Alejandrías, por lo que en uno de sus sueños se encontraba un anciano, al cual creyó que era Homero, quien estaba señalando la isla de Faros. Por eso fue a verla, pero resultó ser demasiado pequeña para él y escogió la costa de Egipto enfrente de dicha isla, y fue ahí donde fundó su ciudad. Sin embargo, él nunca la pudo ver. A su muerte en el año 323 a.C., 3 generales macedonios fundaron importantes culturas helenísticas, como son Antígones I, Seuloco I, Ptolomeo Sóter I, el cual se asentó en Alejandría y la enriqueció gracias a sus 3 instituciones, que era el Faro, fue considerado una de las maravillas del mundo hasta su derrumbe en el siglo XIV, el Museo o las Musas, que tenía estudiantes de cualquier religión sin distinción geográfica o racial, y la última, que era la biblioteca, que llegó a tener más de 700.000 libros y atrajo a escritores y médicos como Herófilo y Erasístrato. Herófilo fue considerado como el padre de la anatomía científica, ya que fue el primero en disecar tanto animales como seres humanos. Reconoció que el cerebro era el sitio de la inteligencia y distinguió entre nervios motores y sensoriales. Describió las meninges, el ojo, el cerebro, el hígado, el páncreas y órganos tanto salivales como genitales. Nombró la pereza de Herófilo y bautizó al Calamus Scriptorius. También le dio el nombre a la próstata y al duodeno y distinguió entre las arterias, venas y los vasos quilíferos. Erasístrato era conocido como el primer patólogo, profesor de medicina racional y se ponía todo tipo de misticismo. Concebía que los tejidos estaban formados por una malla fina de arterias, venas y nervios, y pensó que los intersticios se llenaban de parénquima. Trazó el final de los nervios hacia el cerebro y consideró que los ventrículos cerebrales contenían un espíritu animal y que los nervios lo conducían a los tejidos. Pensó que en el corazón el ventrículo derecho contenía sangre y el izquierdo espíritu vital o neura, que durante la diástole llegaría sangre al ventrículo derecho y neuma al izquierdo y se expulsarían en la sístole. También nombró a la válvula tricúspide y señaló las funciones de las 2 válvulas auriculoventriculares y de las semilunares. También imaginó la comunicación entre las venas y las arterias para explicar por qué las arterias en el cadáver parecen vacías y en el vivo sangran cuando se cortan. La medicina en Roma tuvo un desarrollo inicialmente religioso en los altos del Quirinal, donde se encontraba el templo a Dea Salus, que era la deidad que reinaba sobre todas las otras relacionadas a la enfermedad. En el año 293 a.C., una terrible plaga azotó a Roma, en la cual, alarmados por su gravedad e indecisos sobre la solución, los ancianos buscaron la ayuda del dios griego Asclepios, el cual dice la leyenda que aceptó la ayuda y viajó en Roma en forma de serpiente, y se instaló en una de las islas del Tíber, y en la cual terminó toda la plaga, el cual es conocido por los romanos como Esculapio. Celso era un médico griego que, según la terapéutica, su libro estaba dividido en la dietética, la farmacéutica y la quirúrgica. Él pensaba que las enfermedades eran causadas por el clima, las estaciones, la edad del paciente y su condición física. Trataba síntomas tales como fiebre, sudoración, salivación, hemorragias, aumento o pérdida de peso, y hacía recomendaciones a sus pacientes hipocráticas. Les decía que hagan ejercicio, que viajen, que se abstengan de tomar bebidas embriagantes o de relaciones sexuales. En la parte de la quirúrgica, él hacía mención a que era la medicina que curaba con las manos y que el médico cirujano debía tener una mano fuerte y firme, lista para trabajar tanto la izquierda como la derecha y lleno de deseos de curar a su paciente sin conmoverse por sus quejas o exigencias de este. También decía que la quirúrgica tenía 2 posibles consecuencias. Una era la hemorragia, que la trataba con compresas secas de lino o envueltas en vinagre, y si eso no funcionaba buscaba la vena afectada y la disectaba. Y tenía la otra consecuencia, que podía ser la infección, que él trataba con medicamentos compuestos de acetato de cobre, óxido de plomo, alumbre, entre otros, y los mezclaba en vinagre y aceite. En la medicina romana, los romanos hicieron varias contribuciones. Uno eran los hospitales militares, que fueron las primeras instituciones diseñadas para atender a heridos y enfermos. Otro eran las medidas sanitarias para las personas y para el ambiente, y otro eran que los médicos ya no eran considerados como esclavos, sino que podían ejercer libremente su profesión. Entre
médicos griegos y romanos del imperio se distinguían en 4 escuelas. La primera, la de los dogmáticos, que tenían como fundador a Aerófilo. Ellos aprobaban el estudio de la anatomía por medio de las disecciones y consideraban que las teorías sobre las causas de la enfermedad eran la esencia de la medicina. Los segundos eran los empíricos, que tenían el asesinato como su antecesor y se oponían a las disecciones. Su postura era que no debían buscarse las causas de las enfermedades porque las inmediatas eran obvias y las escuelas eran imposibles de establecer. Lo más importante para ellos era buscar una experiencia personal del médico con su paciente. Los terceros eran los metodistas, rechazaban todas las hipótesis y teorías sobre las causas de las enfermedades. Sostenían que solo había unas cuantas circunstancias que eran comunes a muchas enfermedades y que debían manejarse por medio de dietas, y tenían a Hipócrates como su antecesor. Los neumatistas, que eran los últimos, consideraban que la sustancia fundamental de la vida era el neuma y que la causa única de las enfermedades eran sus trastornos en el organismo, desencadenados por el desequilibrio de los humores. La medicina romana. La medicina romana era esencialmente griega, pero los romanos hicieron 3 contribuciones. La primera era sobre los hospitales militares, ya que antes solamente el ejército logró desarrollar un sistema de hospitalización. Se creó con la finalidad de mejorar la atención de los heridos dentro del campo militar, con este espacio especializado. Consistía en un corredor central e hileras alrededor, con pequeñas salas para 4 personas o 5 personas. En cuanto a la legislación de la práctica y de la enseñanza médica, en Roma esta enseñanza de la medicina era privada y en las épocas imperiales se eximía a los médicos a pagar impuestos y del servicio militar. Entre los médicos griegos y romanos que ejercían en el imperio se distinguían 4 escuelas. La primera de ellas era los dogmáticos, que reconocían como su fundador a Aerófilo y aprobaban el estudio de la anatomía por medio de las disecciones. Consideraban que las teorías sobre las causas de la enfermedad eran la esencia de la medicina. Su tiempo discutían con los llamados habladores. Les decían habladores porque ellos pasaban más tiempo discutiendo que viendo y curando a los pacientes. La segunda escuela eran los empíricos, quienes nombraban a Erasistrato como su antecesor y se oponían a las disecciones porque rechazaban la importancia de la anatomía en la medicina. Su postura era que no debería buscarse las causas de las enfermedades, porque las inmediatas eran obvias y las oscuras eran imposibles de establecer. Para ellos lo más importante en medicina era la experiencia personal del médico con su paciente. Después nos encontramos con los metodistas, quienes también rechazaban todas las hipótesis y teorías sobre las causas de las enfermedades, pero en cambio sostenían que solo había unas cuantas circunstancias que eran comunes a muchas enfermedades. Naturalmente estaban convencidos de que Hipócrates y su escuela habían sido esencialmente metodistas. Después está la última escuela, que es la de los neumatistas. Su fundador fue Ateneo de Atalia. Esencialmente eran dogmáticos, pero se separaron de esta escuela ya que para ellos la sustancia fundamental de la vida era el neuma. Consideraban que la causa de las enfermedades era por un desequilibrio en el neuma. El neuma significa respiración y para ellos en causa religiosa significaba el espíritu. Cornelio Celso era un enciclopedista romano del siglo I que escribió sobre retórica, leyes, historia, filosofía, arte militar y agricultura, además de la medicina. Es autor de Medicina, considerado uno de los tratados más importantes de la antigua Roma. El libro de Celso es hipocrático, pero está enriquecido con conceptos alejandrinos y también hindúes. En cuanto a sus aportaciones en la medicina, engloba observaciones sobre semiótica y la terapéutica, describe la anatomía y nos muestra los conocimientos que se tenían sobre esta materia en aquellas épocas. En De Medicina, su tratado, también se describen 50 tipos de instrumentos quirúrgicos. Describe también algunas de muchas enfermedades de aquellas épocas. Fiel a Hipócrates, describe medidas dietéticas e higiénicas para padecimientos. También da recomendaciones sobre tratamientos en heridas. Celso recomienda aplicar a la herida distintos medicamentos compuestos de acetato de cobre, óxido de plomo, alumbre, mercurio, carbón seco, cera y resma de pino seco, mezclados en aceite y en vinagre. Galeno nació en Pérgamo, 3 años después de que esta ciudad griega fuera conquistada por Roma. Su padre era arquitecto y educó a su hijo en la cultura clásica griega para que éste fuese filósofo, pero una noche soñó que el dios Asclepio le ordenaba que su hijo estudiara medicina, por lo que Galeno entró a los 16 años como aprendiz de Sátiro, un médico local. En cuanto a sus aportaciones a la medicina, nos dio conocimiento sobre las funciones del riñón y los músculos. También fue quien descubrió que el pulso revela la salud de las personas, así como que las arterias contienen sangre y no aire como se creía. Descubrió también que la pared torácica y la laringe son las que producen la voz. Se cree que fue el primero en usar los términos griegos sifosis, lordosis y escoliosis, que explican deformaciones descritas en textos hipocráticos, diseñando algunos métodos para corregir estas deformidades. También basándose en autopsias a animales, debido a que estaba mal visto el estudio anatómico de cadáveres humanos y a sus intervenciones, estableció la base de morfología humana y morfología animal, describiendo de una forma excelente el esqueleto, los músculos y los transmisores nerviosos que nos proporcionan las señales del cerebro a los músculos.